El día de hoy a este panel en el cual exploraremos las diversas perspectivas y debates que han surgido en torno a la aplicación de la crítica liberal, la cual se enfoca en analizar y cuestionar las estructuras y relaciones de poder que perpetúan la desigualdad e injusticia social. El día de hoy analizaremos desde el contexto del trabajo social esta crítica, que puede ser especialmente importante, ya que los trabajadores sociales a menudo se enfrentan a situaciones complejas que requieren comprensión. En esta breve entrevista de este panel que tendremos, discutiremos temas como el contexto histórico y el surgimiento de la corriente. También se profundizará en los principios y fundamentos teóricos. Además, se presentarán ejemplos y debates en la práctica del trabajo social a través de este espacio. Esperamos reflejar en ustedes una reflexión y diálogo que les permita a ustedes como receptores profundizar su comprensión de la crítica liberal y su aplicación en el trabajo social. Por tal motivo, con agrado, les presento a nuestras expositoras y conocedoras de 3 temas en concreto, a las cuales nos darán un gran aporte sobre esta corriente. Sean bienvenidas con ustedes Nicole Méndez, Neidy Gómez y Talía Mejía Toro. Escuchemos ahora a nuestra primera panelista, Nicole Méndez, que nos hablará del contexto histórico y el surgimiento de esta corriente. Sea bienvenida, Nicole. Hola a todos, buenas noches, bienvenido. Les voy a hablar sobre la crítica liberal. Bueno, la crítica liberal nació en la Edad Moderna como respuesta al feudalismo y al poder absoluto de los reyes. Su aporte principal ante la ley y la propiedad privada. Defender la libertad individual, la igualdad. Pensadores como John Locke pues plantearon sus principales aportes a esta crítica fue el contrato social y la separación de poderes, que dieron paso a la sociedad más participativa y democrática. También el liberalismo estuvo ligado a cambios económicos y sociales, especialmente al crecimiento capitalista que exigía espacios más de libertad. Gracias a esto se promovieron derechos como la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y el acceso a la educación. Pero sin embargo, a pesar de este movimiento, tuvo límites. Es decir, la defensa de la libertad individual tuvo choques con la necesidad de justicia social. Bueno, Nicole, muchas gracias por su explicación. Lo que creo entender de su exposición es que el liberalismo fue una respuesta histórica contra los sistemas opresivos del feudalismo y las monarquías absolutas que en sus ideas fueron revolucionarias porque defendieron la libertad y la igualdad ante la ley y la participación ciudadana, lo que permitió construir sociedades más democráticas. Pero sin embargo entiendo también en su charla y en lo que nos has explicado y lo que tengo conocimiento, que también señalas que el liberalismo tiene un límite importante, aunque defiende derechos individuales, que no siempre ha sido eficaz para resolver problemas de desigualdad y de exclusión social. Por eso se reflexiona que en la actualidad el liberalismo debe actualizarse vinculando la autonomía personal con la justicia social para que la libertad no sea solo un privilegio de algunos, sino una realidad para todos. Creo que es así, ¿cierto, Nicole? Sí, señor. Bueno, Nicole, me gustaría hacerle una pregunta sobre su tema. Para usted, ¿de qué manera la crítica liberal surgida en la Edad Moderna desafió el feudalismo y la autoridad de los monarcas absolutos? Sí, claro. La crítica liberal surgió a la firmeza del poder del feudalismo y al dominio total de los monarcas. Es decir, que al surgir un sistema político fundamentado en la libertad personal, la igualdad ante la ley, el uso de la razón, por lo que de esta manera el liberalismo abrió el camino hacia formas de gobierno representativas y el debilitamiento de las estructuras feudales y absolutistas. Dale, Nicole, muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a nuestra segunda panelista, la Neidy Gómez, que el día de hoy nos profundizará en los principios y fundamentos teóricos. Buenas noches, Neidy. Explícanos, por favor, sobre este tema.
Hola, buenas noches, Oscar, y buenas noches, compañeras. Sí, vamos a profundizar en los principios y fundamentos teóricos. La crítica liberal es una corriente clave en el pensamiento político que se enfoca en la defensa de la libertad individual. Esta libertad no se entiende como un permiso absoluto, sino como algo que debe coexistir con la responsabilidad y el respeto hacia los derechos, hacia los demás. Los principios y fundamentos teóricos de esta corriente han influido en la política y en la sociedad y siguen siendo relevantes en los debates actuales sobre cómo construir sociedades justas, democráticas. Uno de los pilares esenciales de esta corriente es la autonomía del individuo. ¿Esto qué significa? Que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida sin que el Estado o cualquier autoridad imponga restricciones arbitrarias. La autonomía implica ser dueño de nuestras propias ideas, de nuestras creencias, de nuestras acciones, siempre que no perjudiquemos a los demás. Este principio es fundamental porque coloca al ser humano como el centro, como lo más importante, reconociendo su capacidad para razonar, actuar libremente, lo cual es la base de cualquier sociedad que valore la dignidad y la libertad de cada persona. Otro principio relacionado es la igualdad ante la ley. La crítica liberal sostiene que todas las personas, sin importar su origen, su estatus social, su riqueza, su color, su etnia, deben ser tratadas con igualdad en el ámbito legal y político. La ley debe ser imparcial y asegurar que nadie esté por encima de ella. Este principio es esencial porque prevenimos abusos de poder y fomentamos sociedades más justas, donde los derechos no sean privilegios de unos pocos, sino que sean garantías universales para todos, como debe ser. La protección de los derechos individuales es otro fundamento clave. La crítica liberal defiende la existencia de los derechos naturales como la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de culto y el derecho a la vida. Estos derechos pueden ser, no pueden ser violados ni por el Estado ni por otros individuos y son la base para una convivencia democrática y pacífica. Muchas gracias, Neidy. De acuerdo a su explicación y algo que se sabe sobre el tema, lo que usted nos quiere dar a entender que esto es una corriente centrada en el individuo y que protege su autonomía y derechos fundamentales, pero que sin embargo siempre dentro de un marco de la responsabilidad hacia los demás. Vemos la forma de analizar su explicación e encuentro la manera en que se enlaza la igualdad ante la ley y la protección de los derechos con libertad individual. Pues esto nos asegura que la libertad no sea una limitación de unos pocos, sino un estado generalizado. Además que es importante tener presente que la crítica liberal no es inflexible, que se ajusta a las circunstancias históricas y que afronta interrogantes, especialmente en lo que respecta a la justicia social. Por eso, Neidy, también pues usted le tengo unas preguntas, las cuales me gustaría que nos diera respuesta. Una pregunta en concreto me gustaría hacerle, ¿me lo permiten? Sí, claro. Gracias. ¿Por qué la autonomía del individuo es considerada un pilar esencial dentro de la corriente crítica liberal? Bueno, la autonomía del individuo es un pilar esencial porque reconoce la capacidad de cada persona de decidir sobre su propia vida, las acciones sin imposiciones arbitrarias del Estado o de otras autoridades. Este principio coloca al ser humano, como lo decía anteriormente, como el centro del pensamiento político, destacando la dignidad y la capacidad que tiene cada ser humano para razonar. Además, asegura que la libertad personal esté acompañada de la responsabilidad, garantizando que las decisiones que yo tome como individualmente no afecten a los demás. Dale, Neidy, muchas gracias por su participación y su buena explicación. Bueno, ahora pasamos con nuestra tercera panelista, Talía Mejía Toro,
quien el día de hoy nos presentará ejemplos y debates en la práctica del trabajo social. Bienvenida, Thalía. Muchas gracias, buenas noches compañeros. Bueno, claro que sí. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que la crítica liberal en el contexto del trabajo social lo que hace es precisamente cuestionar las prácticas tradicionales del trabajo social y lo que hace es como buscar, digamos, formas para promover la libertad individual, que es en lo que se enfoca básicamente la crítica liberal. Entonces, entre esos objetos de debate tenemos la relación entre el Estado y la sociedad civil. La crítica liberal lo que hace es cuestionar esta relación argumentando que el Estado debe tener un papel muy limitado en cuanto a servicios sociales o la provisión de estos servicios, diciendo que la sociedad civil debe ser más autónoma. Por otro lado, también hace un énfasis en lo que es la importancia de la libertad individual. La crítica liberal enfatiza en que la sociedad civil debe ser un poco más autónoma y por ende cuestiona las prácticas tradicionales del trabajo social y sobre todo se enfoca, las prácticas de trabajo social que se enfocan en lo que es como la protección o el control y dice que deben ser mucho más autónomas. Por otra parte, critica lo que es la burocracia y la profesionalización, argumentando que esto lleva a lo que es a la ineficiencia y a que las necesidades a que las intervenciones sean mucho más aplicadas a las necesidades y los contextos específicos de las personas y comunidades. Además de eso, hace una crítica a la medicalización y la patologización, diciendo que esto lo que conlleva es al estigma y a la exclusión de algunas personas. Por eso dice que el trabajo social debe tener un rol que sea más holístico y más eficiente. Entonces, estas implicaciones en el trabajo social lo que nos permiten es una revisión de las prácticas del trabajo social a que sean mucho más respetuosas, mucho más holísticas y que se puedan abordar los problemas sociales de una forma mucho más eficientes. Por otro lado, también tenemos un enfoque en el empoderamiento, como ya mencioné anteriormente. La crítica liberal se basa en defender la libertad individual. Por ende, lo que propone es que cada individuo o cada comunidad sea autónoma y por cierto, lo articulen de una forma más individual. Además de eso, lo que propone es que el trabajo social tenga un enfoque innovador, lo que implica que las prácticas del trabajo social deberían ser un poco más creativas, innovadoras o flexibles de alguna manera. Thalía, muchas gracias por su explicación. Entendemos de acuerdo a su aporte también dado en esta noche, lo que usted nos expone y lo que se entiende es que de una forma clara la manera que la crítica liberal de trabajo social propone un cambio por perspectiva frente a lo tradicional. Comprendí que no se trata de rechazar el trabajo social en sí mismo, sino de representar la forma en que se realiza poniendo más énfasis en la libertad individual, que la autonomía de las comunidades, el involucramiento ciudadano. La idea es disminuir la burocracia y la medicalización excesiva. También me parece relevante porque en muchas ocasiones esas prácticas alejan al profesional de la realidad de los individuos. En términos generales, lo que yo veo es un llamado como que a las intervenciones sean más humanas y flexibles, que así nos permita tener más soluciones, se originen en las propias comunidades y que no solo el Estado sea la figura, sino el trabajo social y las demás personas. ¿Estoy bien, Thalía? Sí, señor. Thalía, para usted también tengo una pregunta. Según usted, ¿existen tensiones entre la ética del trabajo social y la crítica liberal? Bueno, sí, claro que sí. Y de hecho lo podemos ver aplicado en un ejemplo, por ejemplo, en una comunidad indígena donde normalmente las prácticas a los ojos de entidades de derechos humanos se consideran, digamos, una forma de violencia o vulneración de derechos, como la negación a la salud a algunas personas o a las mujeres, a las niñas, o el acceso a la salud, a la educación. Incluso hacen castigos o toman prácticas de castigos, de corrección. Sin embargo, esto
claro que no está bien a la dignidad y por supuesto a la vida humana. Entonces, en este sentido, la crítica liberal lo que hace es priorizar la libertad individual. Por ejemplo, usted sálgase de esa cultura. Sin embargo, el trabajo social lo que hace es precisamente buscar un balance o un equilibrio entre los derechos humanos, pero también el respeto a las culturas, porque hay tradiciones que son muy importantes para la sociedad. Gracias, Talía, por su participación. Bueno, en esta noche, mirando acá el interno, tenemos 3 preguntas más, una para cada una. La primera pregunta va para Nicole. Nicole, ¿cuáles son las principales tensiones que enfrenta el liberalismo al intentar conciliar la libertad individual con la justicia social? Bueno, el liberalismo tiene el desafío de equilibrar la exaltación de la autonomía individual con las exigencias de la justicia social. Aunque ha sido fundamental en la defensa de las libertades esenciales y los derechos humanos, muchas veces se ha evidenciado que hay dificultades para hacer frente a las inequidades estructurales que obstaculizan el acceso real a estos mismos derechos. Estas tensiones aparecen debido a que la libertad individual puede transformarse en un privilegio exclusivo de determinados grupos sociales si no hay compromiso con la justicia social, lo cual excluye a aquellos que no poseen las condiciones inmateriales mínimos para ejercerlo. Es decir, nuestra compañera Neidy Gómez mencionaba que había pues derecho a la propiedad privada. Muchas veces si no, o sea, si no se utiliza bien estos derechos, pues va a haber el desequilibrio entre los que tienen y los que no tienen. Muchas gracias. Nicole, muchas gracias por responder esa segunda pregunta. Bueno, ahora vamos otra pregunta más para nuestra compañera Neidy. La pregunta del interno que tenemos es, ¿cómo contribuye el principio de igualdad ante la ley a la construcción de una sociedad más justa y democrática según la crítica liberal? Bueno, Oscar, pienso que el principio de la igualdad ante la ley contribuye a una sociedad más justa, democrática, porque asegura que todas las personas sean tratadas con igualdad. Creo que las tres tenemos algo en común donde hablamos que la igualdad y que todo sea equitativo para las personas, que no existan privilegios para unos, sino que todos seamos beneficiados de lo que está ante la ley y que las autoridades no se aprovechen de que unos tienen algo más para poder adquirir alguna ganancia, sino que todo sea con igualdad. Es de gran importancia, sin excluir a las personas que tienen menos dinero, porque a veces las que tienen más dinero son las que se lucran más. Simplemente no damos la oportunidad a todos y por eso vemos las diferencias sociales. Muchas gracias, Neidy. Le agradezco su participación. Vamos con la tercera y última pregunta, la cual es para Talía. El interno nos manda la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la tensión entre la crítica liberal y la práctica del trabajo social en el debate sobre los súbditos estatales a personas en situación de pobreza en Colombia? Bueno, esto lo podemos ver en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o el Ingreso Solidario, que es como lo más actual, lo más nuevo. Y esto desde la crítica liberal es visto como una forma de dependencia del Estado. Sin embargo, el trabajo social lo que hace es abordarlo desde una mirada compleja donde se ve el por qué estas personas necesitan este subsidio. Por ejemplo, en el caso de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, en un 90% se puede decir que es usado para la educación. Quizás el ingreso solidario es un poco más para cuestiones de la casa. Sin embargo, el trabajo social esto lo ve, como ya mencioné, con una mirada compleja, viendo y teniendo en cuenta lo que es la desigualdad, la pobreza y el abandono estatal en Colombia, porque esto no solamente se trata quizás de que las personas sean perezosas o la típica frase de que la persona es pobre porque quiere, sino que se ve desde un contexto mucho más histórico, desde el conflicto y la violencia. Y sin embargo,
pues como ya mencioné, desde la crítica liberal esto se ve como asistencialismo o como una falta de esfuerzo de las personas. Muchas gracias, Thalía. Bueno, el día de hoy en este panel hemos analizado 3 énfasis de cada una de nuestras participantes. Hoy vimos cómo la crítica liberal en el trabajo social nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad individual, la autonomía y la responsabilidad en la práctica del trabajo social. La crítica liberal hace un énfasis grande en que el trabajo social debe ser un proceso de empoderamiento y de dependencia, y que los individuos y las comunidades deben ser capaces de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Para concluir, la crítica liberal en el trabajo social nos desafía a pensar de manera crítica y reflexiva sobre nuestras prácticas y a buscar formas efectivas de promover el bienestar y la justicia social. Al hacerlo, podemos siempre contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa para el presente y para futuras generaciones. Ya con esto, en este día, concluimos esta explicación sobre la corriente crítica. Le doy las gracias a nuestras 3 participantes por habernos acompañado en este día, ponernos más al tanto sobre esta crítica tan importante para el trabajo social. De antemano, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden siempre, la mejor profesión es servir. Gracias. Muchas gracias. Gracias.